tardes a todos los auditores que están en nuestra sintonía y hoy vamos a hablar de un tema que nos afecta a todos y nos hemos preguntado también que cuántas horas pasamos pegados en el celular o en el computador y cómo esto nos afecta. Para ayudarnos a cuidar nuestra vista, hoy nos acompaña un gran invitado en el estudio. Él es médico oftalmólogo, un profesional con gran trayectoria y un rostro muy conocido en nuestra ciudad, ya que lideró nuestra región como alcalde entre los años 2012 y 2016. Le damos la más cordial bienvenida al doctor Salvador Urrutia Cárdenas. Hola doctor, ¿cómo le va? Un gusto tenerlo aquí en el programa. Encantado, Flor Ángel. Un agrado estar aquí ayudando a difundir temas de salud pública, en este caso de mi especialidad de oftalmología. Así es que encantado, Flor Ángel, de conversar de estos temas. Doctor, ¿qué le ocurre exactamente a nuestros ojos cuando pasamos muchas horas continuas frente a una pantalla? ¿Existe diferencia de cómo le afecta a un niño en comparación con los adultos? Hay una enorme diferencia realmente en cómo actúa la luz, porque en el fondo las pantallas significan una luz artificial que no estaba antes en la historia humana. Y como los niños están con sus ojos en crecimiento y desarrollo, esta luz extraña naturalmente que modifica varias actividades del ojo, incluso la anatomía. Pero el ojo termina de desarrollarse funcionalmente a los 10 años y en tamaño anatómicamente a los 15 años. De ahí ya no crece más ni se modifica funcionalmente. Y todo lo que suceda después ya no influye tanto, es decir, las pantallas no afectan mayormente a los adultos, los mayores de 15 años, por decirlo así, pero afectan mucho a los pequeños. Y se ve muchos niños en consultas oftalmológicas hoy en día, ¿cierto? Son bastante los niños que tienen problemas visuales y tienen que tratarse este problema por exactamente la pantalla, el celular. Es muy cierto lo que usted dice, ¿cierto? Entonces, atención a los papás con el tema de hoy que les va a servir bastante con la información que usted nos puede dar. Hoy en día es común escuchar el término fatiga visual digital o síndrome del ojo seco. ¿Cuáles son, doctor, esas señales de alerta físicas que nos deben decir, basta, necesito apagar o darme un espacio, un tiempo para descansar? Los signos más importantes son, felizmente, los que da el mismo ojo, porque el ojo, un sistema anatómicamente y funcionalmente tan importante para el ser humano y para cualquier animal, tiene sus mecanismos de autodefensa. Y el principal es que presenta síntomas y signos que el afectado se da cuenta. Lagrimeo, enrojecimiento, ardor, visión borrosa. Y en último caso, dolor. Es decir, cuando una persona está trabajando en un computador muchas horas y empieza a lagrimear en los ojos, a ponérseles rojos, o a dolerles, o a picarles, a darle picazón, significa que ya está excedido en tiempo y que tiene que parar. Esos son los síntomas más precoces: enrojecimiento, picazón y visión borrosa. Ya. ¿Hay unos lentes también especiales que tienen ese filtro azul? ¿Sirven? ¿O es mejor confiarse en nuestros síntomas? Mejor decir, basta, voy a descansar. Pero también quizás pueden ayudar este tipo de filtro que se le pone a los lentes. Yo diría que muchas cosas sirven, pero la más importante es parar. Como en cualquier actividad, si una persona empieza a sentir dolor en la cadera mientras juega fútbol, tiene que parar. Lo mismo en el ojo. Si el ojo empieza a quejarse cuando la persona está trabajando muchas horas en un computador, lo primero, detener la actividad, descansar. Y ahí viene una regla de la que podemos conversar más adelante, la del 20-20-20, porque apunta al punto principal. Lo primero es detener la actividad. Vamos a seguir hablando de los más pequeños. Muchos papás y mamás usan el celular o tablet para entretener a los niños. Desde el punto de vista médico, ¿es mito o realidad que el uso temprano de pantallas está aumentando los casos de miopía en los niños? Porque estamos viendo niños de 1 año ya con un celular y vienen todos estos síndromes que aparecen acompañados, que es la ansiedad, ¿cierto? Otros síntomas, pero en esto nos estamos enfocando ahora en la parte visual. ¿Qué dice usted? ¿Esto es un mito, una realidad o depende de cada niño?
aquí hay un llamado de alerta enorme que recién se está concientizando en el mundo. Se habla de una epidemia de miopía por uso de pantallas, porque en los países donde es más precoz e intensivo el uso de las pantallas en niños, el aumento de la miopía ha sido exponencial. Actualmente en Corea, en Singapur, hay porcentajes de 80% de miopía en escolares, algo increíble. Aquí en Chile tenemos el 17% solamente. Y se culpa, con razón, al uso de las pantallas como el causante de este deterioro visual, y la obligación de usar lentes es porque se ha desarrollado una miopía como consecuencia al uso excesivo de pantallas. Y peor, mientras más pequeño el niño. Y por eso la Organización Mundial de la Salud y bueno, y muchas instituciones han creado normas y aconsejan a los padres, que son los principales vigilantes de que las cosas anden bien para sus hijos, que utilicen horarios muy restringidos de uso de pantallas, llámese tablets, llámese celulares inteligentes o llámese computadora en último caso. Y no entregarle quizás la pantalla tan a corta edad a los niños, ¿cierto? Como en el fondo para distraerlos, en el fondo aconsejar que hay otros métodos didácticos que los niños pueden utilizar como padres, entregarles otras herramientas para que ellos puedan distraerse, hacer actividades. La pantalla es lo más fácil, ¿sí o no? Pero en el fondo hay muchas más alternativas que pueden utilizar los padres y madres. Sí, conversando de ese tema, es notable cómo se están tomando medidas en otros países, como por ejemplo, hay una gran relación entre el desarrollo de la miopía y las actividades al aire libre. Entonces, se considera que para evitar la miopía, una de las medidas es que el niño realice actividades al aire libre por lo menos 2 horas al día mínimo, cosa que no sucede en muchos casos, y el niño prácticamente entre colegio y casa no está al aire libre en ningún momento. Antiguamente, claro, los niños estábamos en los pasajes, disfrutábamos de otra manera y ahora las pantallas como que absorbieron estos juegos con amistades. Ahora tienen amigos cibernéticos, amigos en Claro, internet, hay chat, muchos juegos. Tampoco exacto, hay que satanizar, pero eso sí hay que mantener un equilibrio sano, exacto. ¿cierto? Fíjate que el otro equilibrio enorme que las pantallas le quitan al niño son los juegos con sus pares, con sus amigos, y la actividad del aire libre, como lo dije. Entonces, de ahí no solo surge miopía, por supuesto, y este es un mensaje a los padres en general, surge obesidad, surge fragilidad ósea, surge una personalidad muy encerrada en sí misma que es incapaz de socializar porque no ha aprendido a tratar con el resto de los seres humanos, está encerrado en la pantalla. Es decir, el perjuicio de estar atado a una pantalla en un niño es muy grave a la larga. Así es. Doctor, en el caso de los jóvenes y adultos, ahora nos vamos a otro rango etario, las jornadas de estudio o de teletrabajo superan fácilmente las 8 horas diarias frente a un computador. A largo plazo, ¿este exceso puede provocar un daño irreversible en la retina o acelerar problemas como la presbicia? Ambas cosas, sí, ambas cosas son posibles y de hecho se las culpa directamente. En el caso de las cataratas, por ejemplo, el uso excesivo de radiación ultravioleta provoca cataratas. La excesiva actividad de acceso de luz azul provoca daños lentos pero irreversibles en la retina. Es decir, el uso sin control, sin medida, va dañando las estructuras más nobles del ojo. En este caso, repito, el cristalino con las cataratas en la luz ultravioleta y la luz azul, la del sol y de las pantallas, va dañando la mácula, la retina, en forma paulatina. Y todavía hay controversia en cuál es la magnitud del problema, pero se debe, Flor Ángela, a una causa fundamental, que ambas patologías ocurren tardíamente en el ser humano. Las cataratas habitualmente empiezan a los 60 años y la maculopatía retinal, el desgaste retinal crónico asociado a la edad, empieza después de los 65, 70 años. Y resulta que las pantallas están en uso en Chile, en el mundo hace muy poco. El iPhone
que es el primer teléfono celular inteligente, la primera pantalla al acceso a los niños, se fabricó y se empezó a vender el 2007. Las tablets el 2010, es decir, llevan apenas 15 años, 20 años, y resulta que no sabemos lo que va a pasar con estos niños que están usando tanto tiempo las tablets o los celulares inteligentes con pantalla, que ahora tienen 10 años y cuando tengan 70 años, en 50 años más. Es decir, ese daño está por verse y es muy probable que ocurra si sigue este uso indiscriminado. Y en ese sentido, doctor, en el comercio y en Internet se promocionan mucho los lentes con filtro para la luz azul como solución definitiva. ¿Qué tan efectivos son realmente según la ciencia médica o basta con regular el brillo de los aparatos? Claro, aquí lo que promocionan las ópticas de quienes venden lentes con filtro azul que protege de la luz azul es excesivo, digamos. No hay solución definitiva aquí. Filtrar la luz azul ayuda a que el ojo evite daños a la retina por luz azul. Pero el problema de las pantallas va mucho más allá de la luz azul. Yo diría, de mi punto de vista, es una ayuda de menor importancia, pero útil. Útil si aplicamos el principio de incertidumbre, de que sabemos que la luz azul del sol daña la retina y que la luz azul de las pantallas también podría dañarla, aunque es mucho más débil. Filtrarla puede ayudar, puede que no ayude, pero como la respuesta a esto lo vamos a saber en 50 años más, cuando las generaciones que ahora empezaron a usar pantallas tengan 60, 70, 80 años, es una buena medida precautoria el protegernos de la luz azul. Sigue esa protección, es sencilla y realmente es muy sencillo ponerle a un cristal un filtro a la luz azul. No es muy caro y no produce daño. En el fondo, utilizar ese filtro, pero no confiarse en que Claro, no pensar de que es la solución claro. al uso de pantalla, porque el uso de pantalla implica mucho más que recibir luz azul. Implica estar quieto, estar inmóvil, implica no socializar, implica engordar, implica perder relación con el mundo Una serie cercano. de factores que Es van mucho más involucrados. importante. Doctor, hay una regla muy famosa entre ustedes los especialistas, que es la regla 20-20-20. ¿Podría explicarnos de manera sencilla en qué consiste y cómo podemos nosotros aplicarlos en el día a día, incluso con los niños que están en la casa? Sí, es una regla muy inteligente que se hizo incluso antes que se supiera esta epidemia de miopía, que como muchos pacientes tienen lo que se llama la conjuntivitis digital, es decir, se ponen en el computador y los ojos le empiezan a llorar y a lagrimear y a ponerse rojos o a picarles, se dio cuenta que esos síntomas desaparecían mediante esta simple regla. Después de 20 minutos de estar frente a una pantalla, cerrar los ojos, descansar 20 segundos y luego abrirlos y mirar 20 segundos a una distancia mayor a 20 pies, que son 6 metros. Y esa distancia puede ser lo mayor que se quiera, por ejemplo, mirar un árbol a 100 metros o mirar la bandera del Morro a 200 o a 500. En fin, lo importante es que el ojo mire más lejos de 20 pies. Que Y son por 6 eso metros. 20, 20, 20. Qué importante consejo. Entonces, cada 20 minutos que uno está expuesto a la pantalla, hacer esta pausa. Claro, 20 minutos de descanso visual y 20 minutos de mirar a la distancia. Miramos 20 segundos, yo creo, ¿no? 20 Exacto, segundos, 20 claro. segundos, todo 20. O sea, cada 20 minutos hacemos este ejercicio. Exacto, eso evita muchas molestias de los que uno ve tanto paciente que dice, doctor, yo trabajo 8 horas en un computador y los ojos me terminan ardiendo como ají. Bueno, digo, haga este ejercicio, le va a ayudar. Qué bueno, qué excelente dato. Doctor, si tuviéramos que armar una receta de salud visual básica, cuando uno está en la casa, ¿cierto? Cuando está en el trabajo, ¿cada cuánto tiempo se debería acudir a un oftalmólogo a revisión y qué hábitos sencillos, por eso decía cuando uno está también en la casa, deberíamos incorporar en nuestra rutina?
Lo primero, en prevención de enfermedades de ojos, lo ideal es un niño enviarlo a un examen oftalmológico antes de los 3 años si tiene cualquier síntoma que al pediatra o a la madre o a alguien, a un pariente, nota anormal, como acercarse mucho a los objetos, tropezar y caer, no cogerlos con la mano, no tener una buena relación ojo-mano, que los ojos del lagrimero que estén rojos. Naturalmente, eso es lo más conveniente. Cualquier síntoma anormal en un niño pequeño, pediatra, y el pediatra decidirá, yo creo, si los síntomas valen la pena, enviarlo a oftalmólogo. Y luego a los 3 años es conveniente un examen por oftalmólogo, aunque el niño esté sano, aparezca sano oftalmológicamente. Y de ahí en adelante un examen cada 2 años en la infancia hasta que se completa el desarrollo visual, que son los 10 años, como dije antes. Después ya un examen puede ser cada 5 años, no hay ningún problema. Si el niño está sano, tiene 10 años, lo encontramos sano, no necesita volver al oftalmólogo hasta que tenga 15 años y después si sigue sano a los 20. Una señal también es cuando los niños nos dicen no vemos la pizarra, ¿cierto? Están en el colegio y si nos damos cuenta que el niño no está escribiendo, no está copiando, porque tiene este problema de visión y no ve cuando la profesora o el profesor escribe en la pizarra. También hay que estar alerta, como usted dice, a esas señales rutinarias y preguntarle al niño por qué pasa esto, si siente molestias, si el ojo está rojo. Así que es importante la conversación con el niño de cómo está desarrollando sus actividades diarias. Exacto, exacto. Es muy importante, Flor Ángel, que los niños deben ser examinados antes de los 10 años, porque ahí se completa el desarrollo visual y después hay poco que hacer como curativo después de esa edad. Pero por suerte en Chile tenemos un programa de salud visual en todas las escuelas del país que hacen esos chequeos en los niños de básica. Nos queda un minutito, nos quedan pocos minutos, pero no quiero dejar de preguntarle por algo que hacemos nosotros. Tenemos un mal hábito, ¿cierto? Nos vamos a acostar y tomamos el celular. Está la luz apagada y nos ponemos a revisar el celular y así no se nos pasan las horas. Muchas veces nos quedamos de corrido varias horas viendo el celular. Bueno, esto, ¿qué provoca en nuestra visión este mal hábito, ¿cierto? Aparte de nuestro descanso y nuestro sueño, ¿cuáles son las consecuencias de ese hábito que casi todos tenemos? Las consecuencias son malísimas. Dormir mal deteriora absolutamente todo el estado psicológico de una persona. La cansa, la pone irritable, excesivamente hipersensible. Y claro, si uno utiliza mucha luz antes de dormir, como una pantalla, por ejemplo, genera un reflejo que produce menos melatonina, que es la hormona del sueño, y la persona entonces se queda desvelada, digamos. Se queda desvelada y no duerme bien. Y por lo tanto, usar una pantalla 2 horas o 3 horas antes de la hora de acostarse es malísimo. Malísimo para su reposo real. La idea es que cuando nos vayamos a acostar dejemos el celular de lado totalmente. Exacto. Una hora. Unas 3 horas antes, unas 3 horas antes, claro. Bueno, llegamos al final del programa, doctor. Muchas gracias por todos los consejos, por la información, ¿cierto? Como resumen, a cuidar la vista de los niños, a hacer esa pausa muy buena del 20-20-20, ¿cierto? Que la vamos a recordar, ¿cierto? Cada 20 minutos que nos exponemos a las pantallas tenemos que hacer un descanso. Usted me decía que había que cerrar los ojos y ver a un punto a 6 metros, ¿cierto? Cerrar 20 segundos. 20 segundos los ojos y descansar. Así es que muy importante los consejos que usted nos dio, doctor. Agradecemos su visita, ¿cierto? Y agradecemos también la información que nos dio. Claro, mira, quería agregar antes de cerrar algo que me preguntan muchas mamás y papás. ¿Cuánto tiempo debe estar el niño ante una pantalla, usar una pantalla al día? Y realmente quiero recordar el consejo que da la Organización Mundial de la Salud. Niños menores de 2 años, ni un segundo. No deben usar pantallas los niños menores de 2 años. Ni un minuto, ni una hora. Menores de 2 años, entonces... Cero. Cero. Y de 2 a 4 años, unas 2 horas. Y de 4 a 8, 3, 4 horas. Y así hasta llegar a los 14 años en el cual ya pueden empezar a usar 8 horas las pantallas. Excelente, muy buen consejo.
Nosotros nos encontramos el próximo miércoles, agradecemos nuevamente haber estado con nosotros y nos encontramos con otro tema tan interesante como el de hoy.